Ahí estamos en la clase de filosofía política, en tercero medio lectivo, la clase número 52. Vamos a comenzar hoy día, chiquillos, vamos a ver este autor que es sumamente interesante, de manera muy breve y escueta, que se llama Tomás Moro. Yo creo que tal vez en historia les ha llegado un referente respecto a su persona, o tal vez el contexto histórico los va a permitir reconocerlo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que usted analice, ¿no es cierto?, y fundamente problemas presentes en textos filosóficos, considerando supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. El indicador de logro de esta clase es que usted conozca la utopía de Tomás Moro y que define una postura personal frente a los diferentes razonamientos filosóficos analizados en los textos. Y otra persona que se quiere conectar, el Marco. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver este autor que habla de utopía y lo vamos a ir como comparando con otros autores que hemos visto en clases, para que ustedes se den cuenta que hay algunos puntos presentes en lo que describe Tomás Moro como utopía que se postulan también en otras teorías políticas que ya vimos. Y lo vamos a ir revisando. Entonces, tenemos que ser el objetivo, o sea, el indicador de logro para hoy día que me interesa mayormente, que reconozcan los puntos de utopía que señala Tomás Moro en su libro. Ahora, haciendo un poco de feedback respecto a la clase anterior, decíamos que la utopía etimológicamente significaba ya lo que no tenía lugar, lo que era como inalcanzable, en lo cual, como descripción de la sociedad, aparecían ciertas características que eran las ideales para vivir, ¿no es cierto?, desde la perspectiva político-social. En cambio, la distopía era lo contrario a la utopía, era, ¿no es cierto?, un mundo que como futuro presagiaba un apocalipsis y una forma de vivir, ¿no es cierto?, en la cual imperaba la esclavitud, podría ser un totalitarismo, dictadura, ¿no es cierto?, pero el ser humano no alcanzaba la felicidad en esto que llamamos distopía. En cambio, la utopía, todos, ¿no es cierto?, tienen una forma de vivir plena. Esa es como la gran distinción, son como antagonistas. Pero volviendo a este señor, Tomás Moro. ¿Quién fue Tomás Moro? Bueno, es un inglés, ¿no es cierto?, que nació en 1478 en Londres y falleció, ¿no es cierto?, en 1535 en la misma ciudad, porque fue decapitado por orden del rey Enrique VIII. ¿Por qué lo decapitaron, no es cierto? Porque Tomás Moro, al ser un ferviente católico, ¿no es cierto?, se oponía a que Enrique VIII se separara o se divorciara de la esposa que él tenía, que era Catalina de Aragón. Entonces, al hacer público, ¿no es cierto?, su oposición, fue tomado preso por orden del rey y un año después, ¿no es cierto?, fue decapitado. Decapitar significa que le cortaron la cabeza. Obviamente esto generó un quiebre y históricamente se conoce, ¿no es cierto?, como el momento en que se divide la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica, podemos decir, en la que se vuelve protestante, ¿no es cierto?, por una parte con Lutero, y, ¿no es cierto?, este rey que se adhiere, ¿no es cierto?, a esa rama de la Iglesia porque les permitía el divorcio, y la otra parte de la Iglesia que siguió con sus dogmas, ¿no es cierto?, que es la Iglesia Católica que conocemos hasta el día de hoy. Obviamente con variaciones hasta a la fecha, de la fecha, ¿no es cierto?, de Tomás Moro a la actualidad. ¿Les sonaba históricamente esa historia del rey que mandó matar o decapitar a su propia ex esposa, que era Catalina de Aragón, para casarse con otra? Y al final tuvo como 5 o 6 esposas distintas. ¿Lo habían escuchado en historia alguna vez o no? Enrique VIII. Sí, ¿no? No. Ya, ese es el contexto histórico entonces. Este rey, ¿no es cierto?, se genera como el primer, en el fondo es como la primera piedra en la cual la iglesia, que había sido una durante muchos años, durante siglos, ¿no es cierto?, se separa. Y por una parte sale el ala protestante, que son los luteranos, ¿no es cierto?, los calvinistas, que de ahí aparecen las iglesias evangélicas, ¿no es cierto?, las iglesias pentecostales, las iglesias cristianas, ¿no es cierto?, y un montón de iglesias más que adhieren a esa postura luterana. Y por otra parte, aparece otro brazo que sigue, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, que obedece a un papa.
Con este rey se produce eso. Tomás Moro, al estar presente, ¿no es cierto?, en esta situación, él opta por lo que señala la Iglesia Católica y se opone a que este rey se separe, lo cual le conlleva la muerte, por lo cual es tomado como un mártir y se considera un santo, ¿no es cierto?, fue ordenado santo, por defender a cabalidad sus principios. La obra más importante de Tomás Moro es, en el ámbito político, lo que hablábamos de utopía. Él, en cierta medida, gracias a él, es que este término se, entre comillas, se dio a conocer de gran manera. ¿Y qué es lo que hace él, no es cierto? Es una forma de imaginar en este texto un ordenamiento político social perfecto. ¿Cómo lo postula él? El texto se llama Utopía, ¿no es cierto? Pero es una isla, la isla de Utopía, o de este no lugar. ¿Cuáles son los modelos o cuáles en cierta medida son las características esenciales de esta isla? La igualdad social, la tolerancia religiosa y el imperio de la ley. Cuando hablamos de imperio de la ley, ¿no es cierto? Estamos hablando de el Estado de Derecho, es decir, que todas las personas respeten las leyes, que no las pasen a llevar. Ni siquiera, por ejemplo, cruzando la calle con el monito en rojo. Eso no es imperio de la ley, por ejemplo, porque usted ahí no está respetando las leyes del tránsito. El imperio de la ley es que todos los ciudadanos respeten hasta las más mínimas condiciones que impone el derecho. La tolerancia religiosa estaba dada, ¿no es cierto?, a que la isla de Utopía podían haber diferentes religiones y ninguna primaba más que otra, se respetaban todas y todas reconocían, ¿no es cierto?, a un Dios superior que las regía. Y la igualdad social está obviamente vinculada, ¿no es cierto?, a que todos los ciudadanos tenían las mismas condiciones para alcanzar la felicidad, ¿no es cierto?, y para desarrollarse en estado de armonía, como dice ahí, político-social. Esas son las características de esta isla que él describe. ¿Cómo se puede llegar, no es cierto, a estas características? Bueno, Tomás Moro establece que el Estado justo o la justicia dentro del Estado es en la cual todos los ciudadanos pueden alcanzar la felicidad. Y esta felicidad no va a venir dada desde una individualidad, desde la persona en sí misma, sino que va a venir dada por la organización que tiene el Estado. Esta organización que va a propiciar, ¿no es cierto?, los puntos que les mencioné recientemente, va a generar que las personas puedan ser felices. Como dice ahí el dibujo que anexé al lado, va a ser como un gobierno de la felicidad. Eso es lo que genera la isla de Utopía. Ahora, una de las características que tiene también, ¿no es cierto?, este estado que genera, ¿no es cierto?, que las personas sean felices, es que todo es común. Nadie es como dueño o soberano de unas cosas por otras, sino que en el fondo todas las personas pueden adquirir o pueden poseer todo, porque no hay como una privatización de esto es mío, nada es privado, como dice ahí el PPT. Todos los ciudadanos tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de ser ricos aunque no posean nada. Como Tomás Moro era alguien muy, muy creyente, ¿no es cierto?, él se basó en lo que señalaba la Biblia, que en la parte de Hechos, ¿no es cierto?, de los apóstoles, aparece una sentencia que a él le generó, ¿no es cierto?, mucho revuelo, por lo cual Utopía, ¿no es cierto?, esta isla de Utopía tenía que tener las mismas características que describía un poco la Biblia. Si uno se remite a la Biblia, hay dos partes en las cuales la propiedad aparece como común a todos los seres, a todas las personas en el fondo. Una es los Hechos y la otra es en Reyes, si no me equivoco, donde aparece como la comunización de la propiedad. ¿Qué es lo que dicen Hechos? La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Eso es lo mismo que trata de establecer Tomás Moro en su utopía, que todas las cosas sean comunes, que no haya nada privado. Esa es una imagen de una utopía futura. ¿Cómo se va a constituir esto? ¿O cómo se va a lograr desarrollar, no es cierto, que todo sea común? Bueno, para el Estado tenía que propiciar los valores espirituales al mismo nivel que los valores materiales, que era alcanzar cosas, ¿no es cierto?, de orden material.
¿Por qué? Porque como se está basando, ¿no es cierto?, en el cristianismo, los valores para él son sumamente importantes y los valores que más se tienen que propiciar, ¿no es cierto?, dentro de utopía son el de la libertad y el de la tolerancia. En la medida en que todos somos libres, que todos podemos ser tolerantes respecto a un otro, la sociedad va a trabajar, pero no para sí misma, sino que para toda la comunidad. Y eso es lo que se denomina trabajo comunitario. En cierta medida, la utopía o la sociedad que está mostrando Tomás Moro es como si todos fuésemos miembros de una misma familia, no como si fuésemos individuos separados, ¿no es cierto?, en diferentes, como casta u orden social, sino que todas las personas en utopía, en cierta medida, van a trabajar, pero no para sí mismas, sino que para todos. Eso es como lo que generaría, ¿no es cierto?, un bien superior, que es el bien espiritual, el pensar en el otro, más que en sí mismo. Ahora, para desarrollar, ¿no es cierto?, el sentido de comunidad, Tomás Moro establece tres aspectos que se tienen que considerar y realizar. En primer lugar, es la supresión del dinero. No debe existir el dinero en utopía. En segundo lugar, la eliminación de la propiedad privada. Y en tercer lugar, algo muy importante para él, es el trabajo. La dignidad y la relevancia humana a través del trabajo. El trabajo va a generar dignidad en las personas en la medida en que genera un bien superior para todos. Ahora, preguntas. Aquí donde vamos en esa. Supresión del dinero. Chuta, había alguien que se quería meter. Francisco Cubich. Supresión del dinero, abolición de la propiedad privada. ¿A qué suena? ¿A qué autor que vimos anteriormente recuerda? ¿O a qué movimiento político recuerda eso? ¿A quién se le ocurre? ¿O quién recuerda más que nada? ¿Quiénes eran los que decían, por ejemplo, que el dinero no debía existir? Francisca, ¿te acuerdas? Francisca Mayega. No. A ver. Ariel, ¿se acuerda? Ya, Rousseau, bien, Daniel. Rousseau decía que la propiedad era el símbolo de todos los males, que en el minuto en que la propiedad había empezado a existir, ¿no es cierto?, se habían generado todos los males dentro de la sociedad, por eso el hombre estaba corrompido. Bien, Daniel. Pero hay otro autor, pues hay otro movimiento político que decía lo mismo, mucho antes. O sea, no sé si mucho antes de Rousseau, pero, porque Rousseau es anterior, pero había otro, un viejo barbón, donde muchos países han seguido su sistema. ¿Quién será? No estamos bien si hiciéramos una prueba, no estamos bien. Marx, po, el comunismo, por niño. El comunismo, incluso el anarquismo, señalaba estos mismos tres puntos. Lo del trabajo queda aparte, pero la supresión del dinero lo postula Bakunin y lo postula también Proudhon al principio. Lo mismo pasa con Marx, ¿no es cierto? Recuerden que el comunista, ¿qué es lo que trata de hacer? Eliminar toda la propiedad privada. Todo tiene que ser común, ¿no es cierto? Esos son los dos referentes que hacen, ¿no es cierto?, relación. Y ahí se lo postulo yo en esta diapositiva, que a diferencia de Marx y los anarquistas como Proudhon y Bakunin, Tomás Moro no busca eliminar el dinero y la propiedad privada por aspectos negativos de codicia o envidia, sino por valores espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, ¿no es cierto?, tiene que ser tan altruista que en cierta medida rechace este tipo de valores que son más bien de carácter material. Para Bakunin y, por ejemplo, para Proudhon y para Marx, por ejemplo, la propiedad en cierta medida generaba una desigualdad y una opresión de unos sobre otros.
En cambio, con Tomás Moro no lo ve desde una perspectiva económica. Él no transfiere como funciones económicas que puede generar, ¿no es cierto?, el sentido de propiedad a planos éticos. Esa es como la distinción. Hacer eso para él es una situación, ¿no es cierto?, que confunde los hechos. Preguntas. Me da la impresión que pueden surgir preguntas, o si no, las voy a hacer yo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Se va entendiendo? Sí, Miss. ¿Se entiende? Sí, me dicen. Ya. Vamos a hacer, yo creo que para cerrar esta unidad, un pequeño resumen de todos los autores con 3 puntos centrales, para que ustedes en cierta medida no pierdan el enfoque de lo que significa cada autor o cada movimiento político, porque tienen que saber distinguir, por ejemplo, con claridad, para mí eso es esencial, lo que significa el comunismo de lo que significa el liberalismo, lo que significa, ¿no es cierto?, ciertas cosas, por ejemplo, respecto a Rousseau, respecto a Hobbes, porque si no, no vamos a estar, ¿no es cierto?, aprendiendo filosofía política si es que solamente lo utilizo para hacer una tarea. La idea es que usted tenga una cierta cultura también de esto, por eso me importa que logren analizar un autor con otro, que lo pongan como en perspectiva. Pero eso lo vamos a hacer, yo creo que ya a final de cuando cerremos estos contenidos, que va a ser como, creo que finales de julio, más o menos. Entonces continuamos. ¿Qué es lo que más me explica Tomás Moro? En la sociedad de Tomás Moro, en esta utopía, tampoco van a existir clases sociales. Al igual no es cierto que el Estado que presenta Marx, donde ya se produce el comunismo, por ejemplo, señalaba Marx, tampoco van a existir castas sociales. El Estado se va a encargar de todo. Pero, ¿qué es lo que dice Moro? Dice que como no van a existir castas sociales, es decir, diferencias sociales entre unos y otros, sin embargo va a haber como una división del trabajo de acuerdo a los tipos de aptitudes que tenga cada persona. Por ejemplo, las personas más inteligentes van a ser escogidas para que sean embajadores, sacerdotes, magistrados, incluso el mismo príncipe. El trabajo, ¿no es cierto?, que realice cualquier persona dentro de Utopía va a durar apenas 6 horas la jornada. Y la idea de eso, ¿no es cierto?, lo que él está pensando es que dentro de ese trabajo, de esa jornada, quede un espacio para el ocio en el cual las personas se puedan divertir, puedan estudiar otra cosa, ¿no es cierto?, o dar a su vida privada el mismo valor de relevancia que a la vida laboral. Eso va a generar felicidad dentro de las personas. Sin embargo, este trabajo o este esfuerzo, ¿no es cierto?, que conlleva el trabajar, va a ser solamente para la población que lo pueda realizar. La gente vieja, los viejitos, y los enfermos quedan excluidos de realizar este trabajo. El trabajo se va a dividir de acuerdo a las funciones que tenga cada persona o a los oficios. Cada oficio va a ser igualmente relevante y no va a ser criticado, ni sancionado, ni menospreciado. Al no haber dinero, al no haber propiedad privada, todo el trabajo va a ser importante. Y el trabajo va a ser solamente para satisfacer las necesidades que presenta la vida, no para, entre comillas, como generar un grado de interés o generar una plusvalía respecto a lo que estoy haciendo. Ahora, para cerrar, el libro de Tomás Moro de la Utopía, él establece, ¿no es cierto?, que el hombre no puede separarse de Dios y tampoco la política de la moral. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Ahí aparece una flechita apuntando a Maquiavelo. Esa es una pregunta que les voy a hacer yo. Pero más que nada, así como Maquiavelo, ¿no es cierto?, describía la realidad política de acuerdo a la observación, Tomás Moro hace algo similar. Y la realidad política que ve él en el contexto en el cual se desarrolla, ¿no es cierto?, Inglaterra de esa época, es una política, ¿no es cierto?, en la cual priman los intereses, ¿no es cierto?, egoístas, más que una visión social dada por una evangelización o por un evangelio. Por eso, para él la educación era muy importante también. Tomás Moro en la isla, ¿no es cierto?, de Utopía dice que el que se educa o el que viaja, por ejemplo, tiene que llegar a la isla e instruir a los otros de acuerdo a sus oficios, ¿no es cierto?, lo que él aprendió en el extranjero,
de manera positiva, le da mucha como importancia a la educación, pero desde una perspectiva no para conseguir como fines individuales, sino que para conseguir fines de toda la sociedad, como fines comunitarios, podríamos decir. Eso es Tomás Moro. Preguntas hasta acá. ¿No? No, Miss. Marco, le voy a Marco Villena una pregunta. Acá dice, ni la política de la moral. Dice, así como el hombre no se puede separar de Dios, la política tampoco se puede separar de la moral. ¿Por qué Tomás Moro dice eso respecto a la política que va en contraposición a Maquiavelo? ¿Qué decía Maquiavelo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era la política de Maquiavelo? Lo que vimos hace poco. Ya, no recuerda. Maquiavelo, recuerden que para él, ¿no es cierto?, la política sí se tenía que separar de la ética, de la moral, no era algo que estaba unido. Por ende, el príncipe en Maquiavelo podía hacer cualquier cosa que fuese, ¿no es cierto?, poco ética, porque eso estaba completamente ajeno a la política. La política lo único que tenía que tratar de hacer era mantener el poder. Aun cuando esa mantención del poder, ¿no es cierto?, fuese inmoral o poco ética. Ahí se acordó. Entonces, Moro, que es como de la misma época, de hecho el príncipe ya había sido, si no me equivoco, publicado, dice que no, pues que no se puede separar la política de la moral, o si no, uno no construye una sociedad, ¿no es cierto?, buena, propiamente tal. Por eso él genera este libro de utopía, como para mostrar hacia dónde se tienen que seguir ciertos ideales de fines políticos. Esa es como la idea de Tomás Moro. Por eso es importante también, porque es como sumamente opuesto a la visión política que tiene Maquiavelo, que era algo totalmente distinto, lo que decía este autor. Sí, yo creo que se acuerdan en la medida que uno les da como pincelada, pero ese es el autor. Entonces el lunes, escúchenme bien, el lunes vamos a ver no sé si la alcancemos a ver, voy a tratar de buscar una historia, una película cortita, y el martes en clase vamos a hacer un cuestionario de esa película. Si puedo, voy a mostrarles 1984, entonces nos vamos a juntar tempranito, al inicio de la clase, que es un cuarto para las 12. Esa película es muy buena, muestra una distopía. Y después el martes hacemos el cuestionario, les voy a dar un par de preguntas y le hacemos en horario de clase, no como trabajo para la casa, sino que como hicimos este lunes la de Rousseau, lo hacemos en el horario de clase. Eso sería, chiquillos, si no tienen dudas, ¿alguien alguna pregunta?